Desde hace algunos años están de moda lo que se conoce como viajes organizados. Paquetes vacacionales le llaman. Tú pagas una cantidad y la agencia se encarga de todo. Del transporte, del hotel, del circuito, de la comida. Una de estas compañías se promocionaba de esta manera. Ofrecemos grupos homogéneos de edad y mood de viaje. Inclusive, esto de mood tiene que ver con el ambiente, con el buen rollo, que diríamos coloquialmente. Se utiliza en inglés porque parece que así la cosa va a ser incluso mejor. Pero esto que parece muy moderno se le ocurrió por primera vez a un señor que se llamaba Thomas Cook allá por el año 1841. Y desde entonces, lo que resultaba excepcional, exclusivo, extraordinario, se ha convertido en lo habitual para muchos a la hora de planear una excursión o una salida. En esta mañana quisiera dirigir vuestra atención a un viaje, pero es otro tipo de viaje, preparado con prisas, solo en unas pocas horas y mucho menos exótico de lo que hemos venido hablando hasta aquí, pero sin duda también mucho más trascendental para los dos protagonistas. Un padre y un hijo, acostumbrados ambos a viajar, pero nunca en unas circunstancias ni tan siquiera parecidas a estas que le ocuparán en aquella ocasión. En este primer día de la semana quiero llevaros a un pasaje del primer libro de la Biblia. Se trata de un pasaje de vital importancia. Y no solamente yo, sino que algunos eruditos que tienen más peso y más nombre consideran que es sin duda el pasaje más fundamental y crucial de todo el Antiguo Testamento. Porque más allá del viaje que se nos va a describir aquí, este texto nos presenta una realidad que todo ser humano habrá de enfrentar. La de nuestra capacidad limitada. En realidad podríamos decir, la de nuestra incapacidad para relacionarnos con Dios, a menos que Él intervenga. Os invito a abrir vuestras Biblias a Génesis capítulo 21, versículo 33. Y no es que comenzamos en el versículo último o penúltimo del pasaje anterior para confundir a nadie, sino porque la historia en realidad comienza aquí. Génesis 21, versículo 33. En este pasaje nos encontramos con una triple intervención de Dios que cambiará la vida de un hombre para siempre y que puede cambiar la tuya también, si así el Señor lo permite. Vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo 33 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío.
Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta el día de hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Desde el momento en el que su nombre es mencionado por primera vez, allá por el capítulo 11 de este libro del Génesis, Abraham se va a convertir en el claro protagonista de este libro. Y no siempre por sus aciertos. En un sentido, Abraham no es muy distinto a cualquiera de sus contemporáneos, pero algo va a suceder en su vida. Y es que Dios mismo le habla, Dios mismo le escoge, le separa del resto y lo hace para llevar a cabo un proyecto excepcional. En el capítulo 12 de Génesis se nos dice que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el primero de una serie de encuentros entre Abraham y Dios. Y cada vez que Dios se le aparece a Abraham, lo hace para reforzar esta promesa dada. Y en todas esas conversaciones que Dios va a mantener con Abraham hay una palabra clave. Una palabra que se repite en todas y cada una de esas ocasiones: descendencia. Dios le asegura a este hombre una descendencia. Una descendencia tan numerosa como influyente. Pero solo hay un pequeño problema. Y es que Abraham y su mujer no pueden tener hijos. Y no es que no solo no pueden tener hijos, es que ya tienen una edad. Son mayores, muy mayores. Así que 10 años después de su primer encuentro con Dios, Abraham, que ya tiene 85 años, decide tener un hijo con otra mujer. Decide tener un hijo con otra mujer asesorado por la suya propia. Y sin embargo,
Dios se le vuelve a aparecer. Y lo hace para confirmarle que su promesa no llegará por medio de ningún atajo. No va a ser un empleado, ni el hijo de otra mujer que no sea la suya propia. Dios le dice que su descendencia, provendrá de uno que sale de sus entrañas. Hace un pacto con él, le cambia el nombre y le confirma también que el que habrá de ponerle a su hijo ya está escrito. Después de una larga espera, y a la edad de 99 años, Abraham y Sara tienen a ese hijo, Isaac. Y desde el primer momento, este niño se convierte en su especial tesoro. Tanto es así que cuando leemos, deberíamos fijarnos en lo que leemos, y el texto, a partir del día en que nace Isaac, siempre hablará de Abraham en conexión a su hijo. Y llegamos ahora a este capítulo 22 del Génesis y nos encontramos con un padre y con un hijo, y este no es el inicio de un chiste, con un padre y con un hijo a punto de emprender un viaje. Un viaje de aproximadamente unos 65 kilómetros de extensión, pero un viaje distinto a todos los viajes que ellos en numerosas ocasiones habían realizado antes. Un viaje que Abraham en un principio nunca hubiera querido organizar y que sin embargo terminará por ser el más importante de todos los que jamás emprenda. Y lo primero que observamos en el texto no es otra cosa que la petición. Versículos del 1 al 6. La petición, Génesis 22:1, vamos a leerlo una vez más. Dice ahí que aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. La petición, una petición insólita. Dios se dirige a Abraham y esto de por sí ya es algo verdaderamente extraordinario, no nos equivoquemos, extraordinario para cualquier ser humano, pero extraordinario incluso también para Abraham, porque aunque la Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios, no ha sucedido tantas veces en su vida. De hecho, al menos habían pasado más de 10 años desde la última vez que Dios había hablado directamente con él. Y no volverá a suceder tantas veces a lo largo de su vida. Pero en esta ocasión, Dios se dirige a este hombre para pedirle algo realmente insólito. Tanto como que solamente en esta ocasión, en toda la historia de la revelación bíblica, nos vamos a encontrar con algo parecido. El versículo 2 incluye 3 imperativos, 3 mandatos de parte de Dios para Abraham. Son los siguientes: toma a tu hijo, ve a la tierra de Moria, sacrifícalo. Y debo hacer un inciso aquí, llegados a este punto, porque con la mentalidad que tenemos los occidentales en el siglo XXI, hay personas que leen este pasaje y rápidamente dicen, ¿qué clase de Dios puede demandar algo así? ¿Y qué clase de salvaje estaría dispuesto a acabar con la vida de su propio hijo? Esto lo dicen quienes forman parte de una sociedad en la que se abortan más niños que nunca en la historia. Sin hacer distinción
en si es el primero, el segundo o el que sea. Según datos de una organización, me voy a atrever a decir, de tan dudosa naturaleza como lo es Amnistía Internacional, en los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir un mayor acceso al aborto. Un aborto que no se concibe solamente como la salida extrema a una situación de riesgo límite, sino como un método anticonceptivo tan legítimo como otro cualquiera. Otra organización dudosa, y me atrevo a decirlo en estos términos, como es la Organización Mundial contra la Salud, afirma que cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. Dicho de otra manera, 1 de cada 3 embarazos se interrumpe voluntariamente. 1 de cada 3. Es evidente que el desorden moral y la hipocresía campan a sus anchas. Así que Dios sí puede decidir y nosotros no, o nosotros podemos decidir y Dios no. Tú sí puedes matar a tu hijo, pero Dios no puede pedir que una persona lo haga. Volvamos al texto, porque en realidad entenderemos qué es lo que Dios está pidiendo aquí, pero que nadie trate de imponer criterios aparentemente más justos que los de Dios a nuestra lectura de la Biblia. No nos olvidemos de un detalle muy crítico, y es que resulta fundamental entender el contexto en el que esta historia tiene lugar. Los sacrificios humanos, en particular los sacrificios de niños, eran una realidad en la Mesopotamia del segundo milenio antes de Cristo. Y aunque normalmente tenían una edad inferior, a esos niños se les ofrecían o se ofrecían a los dioses, buscando simplemente, y digo simplemente en comparación a una vida, la prosperidad de las cosechas. O simplemente, y digo simplemente, comparado a lo que supone una vida de un pequeño, para asegurarse que la familia tuviese más hijos. Dios nunca había pedido tal cosa, ni pedirá nada parecido a nadie. Al contrario, en el Pentateuco, es decir, en la ley del propio Dios, se prohíbe tajantemente que los padres piensen en sacrificar a sus hijos, como lo hacían los otros pueblos colindantes de alrededor. Levítico 18:21, Levítico 20 del 1 al 5, Deuteronomio 12:31, Deuteronomio 18:10, son solamente algunos ejemplos. Lo que tenemos aquí no es otra cosa que una prueba. Y simplemente debemos poner oído a lo que dice el texto. El versículo 1 nos dice que Dios probó a Abraham. No se trata de una tentación ni de un capricho al estilo de las divinidades salvajes de la época. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie ni es caprichoso en sus demandas. En ocasiones hay personas que se plantean si lo que está sucediendo en su vida es una prueba o es una tentación, ¿verdad? Bueno, aquí no hay discusión posible. Se trata de una prueba. Abraham no estuvo nunca tentado a ofrecer a su hijo. Era una prueba, un examen. Y en un sentido Abraham ya tenía suficientes pruebas con respecto a su hijo porque lo había estado esperando durante 25 años. Eso como poco. Pero esta es una prueba distinta. Es una petición totalmente distinta. No solamente porque Abraham sabe desde el principio en qué consiste la prueba, sino porque él mismo es el que tiene que ejecutar la prueba. Y sabemos lo que significa aquí, ejecutar la prueba. Esta palabra probar, por ejemplo, es la misma que se utiliza en el encuentro que Salomón va a tener con la reina de Saba, cuando en el libro de los Reyes se nos cuenta que al enterarse de la fama de Salomón, esta reina viene con un gran séquito a comprobar si este hombre era tan sabio y tan poderoso y tan refinado. Dice el texto que esta reina de Saba probó a Salomón con preguntas difíciles.
Esta misma palabra, probar, es la que también se utiliza en el caso de Daniel, cuando llegados a Babilonia se les da a comer de los manjares del rey y él habla con el eunuco responsable de su grupo y le pide que pongan a prueba a él y a sus amigos durante 10 días comiendo verduras y bebiendo agua. Entre paréntesis, algunos hubieran preferido la prueba de las preguntas difíciles antes que la prueba de comer verduras y beber agua solamente. Todos los que nos hemos tenido que enfrentar a algún examen, alguna prueba, reconocemos que hay exámenes, que hay pruebas más difíciles que otras. Pero la que nos encontramos aquí, en este capítulo 22 del Génesis, no tiene rival. El texto es muy enfático en cuanto a la petición que Dios va a hacer a su siervo. Dice el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El libro del Génesis nos informa que al menos 3 veces antes de este momento, Abraham había construido altares al Señor. Un altar en el capítulo 12, versículo 7. Dice ahí que el Señor se le parece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él allí mismo edificó un altar al Señor que se le había aparecido. En ese mismo capítulo 12, versículo 8, dice que se trasladó al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y allí edificó un altar e invocó el nombre del Señor. En el capítulo 13, versículo 18, se nos dice que otra vez más Abraham se mudó a otro lugar y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Y en todos esos casos, Abraham siempre había actuado de manera voluntaria. No sabemos exactamente qué ofreció, pero fue él el que decidió elevar un altar al Señor. Lo que sí sabemos es que no ofreció nada parecido a una persona, ni mucho menos a su hijo. Lo que sí sabemos es que lo que tenemos aquí en Génesis capítulo 22 es una prueba. Hemos leído el texto y conocemos cuál es el final, pero Abraham no. Abraham no lo sabe. Y seguro que a lo largo de esa noche en la que Dios le habla y durante el recorrido hasta el lugar, las preguntas se agolparían en su mente. ¿Cómo es posible que Dios le pida aquello que él mismo le ha dado? Ese hijo tan esperado, ese hijo tan deseado, ese hijo sobre el que existen tantas expectativas. Fíjate en el énfasis claro del versículo. Tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac. De hecho, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra amor. Y aparece por primera vez la palabra amor para referir cómo Abraham se siente con respecto a este hijo que Dios le pide que le ofrezca en sacrificio. El objetivo de esta prueba es doble. Por un lado, confirmar que Abraham es leal al Dios que lo ha llamado a su servicio. Y la pregunta es, ¿está dispuesto Abraham a darle a Dios lo mismo que sus vecinos le dan a sus dioses? ¿Merece el Dios de Abraham menos de lo que merecen los dioses de sus vecinos? Esto va a resultar una piedra de toque para Abraham, pero también para todos aquellos que se llaman y se dicen creyentes hoy. Dice Romanos 6, versículo 19, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así, ahora, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ese Abraham que durante años había sido un adorador de ídolos, había experimentado un encuentro con el Dios viviente y su realidad desde ese momento fue otra.
Pero todo ese celo y todo ese empeño con el que Abraham había practicado sus ritos y sus tradiciones, ahora debía demostrarlo también en su servicio a Dios. Ese Dios que lo había apartado para sí, ese Dios que lo había guiado hasta ese lugar, ese Dios que tenía planes y propósitos únicos y extraordinarios para su vida y descendencia. Y descubrimos, leyendo este texto, que Abraham está dispuesto a adorar a Dios, aun si eso supone perder lo que más ama en este mundo. Abraham va a aprobar con nota este primer examen, esta primera parte del examen. ¿Cómo? Siendo obediente a la palabra de Dios. Todo lo que Dios espera de nosotros nos lo ha revelado, no en voz audible como hizo con Abraham, ni por medio de un sueño, sino a través de su palabra. Y es a través de esta palabra que encontramos todo aquello que Dios espera y desea de nosotros. De manera que si quieres agradar a Dios, si quieres honrar a Dios, si quieres aprobar delante de Dios, debes acercarte a la Escritura. Debes conocer la Escritura, debes atesorar la Escritura porque es por medio de ella que tenemos acceso a la voluntad de Dios hoy. Y una vez que conoces lo que Dios espera de ti, igual que Abraham, has de obedecer. Con la misma pasión, con la misma determinación con la que un día seguías tus propios impulsos y deseos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a renunciar no a cualquier cosa, sino a la que más amas con tal de ser obediente? Esta es la pregunta clave aquí. Sin llegar a la situación extrema de Abraham, hay personas, aquí también, que han hecho de sus hijos sus ídolos. Todo gira en torno a ellos. Particularmente si, como en el caso de Abraham, hay uno solo. Pero no solamente algunos han hecho ídolos de sus hijos, también de su trabajo, también de su ocio, también de su alimentación, también de su descanso, también de sus ideas políticas, también de su ministerio en la iglesia. Todas realidades legítimas, todas o casi todas bendiciones de parte del Señor, todas necesarias. No hablamos de ningún elemento pecaminoso en sí mismo, pero aún lo legítimo, aún lo necesario, puede llegar a convertirse en un freno para vivir una vida de obediencia. En un lastre, en una distracción, si no ocupan el lugar debido. Si compiten con Dios y con las cosas de Dios en nuestro corazón. Y aquel día, Abraham confirmó dónde estaba su prioridad. ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a lo que más amas como él lo hizo? Pero esta petición, esta prueba, tenía una segunda parte. Y con ella Dios iba a mostrarle a este hombre que no hay nada que pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Ni lo mejor que tiene, que es su hijo, un hijo que por cierto se lo había dado Dios, será suficiente. Y eso nos lleva a la segunda intervención de Dios en este texto. Y podríamos llamarla la provisión. Versículos del 7 hasta el 14. La provisión. Vamos a leer de nuevo este texto. Dice Génesis 22, 7. Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos.
Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta el día de hoy: en el monte del Señor proveerá. La provisión. No sabemos cuántos años exactamente tenía Isaac cuando sucedieron los hechos. En el versículo 5, Abraham se refiere a él como un muchacho, así que probablemente se trataba de un adolescente. Y hasta este punto Isaac no ha intervenido demasiado en el diálogo, pero en un momento determinado va a plantear una pregunta importante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el sacrificado? Su padre había preparado el viaje al detalle, aunque había sido con prisa, pero faltaba un elemento esencial. Resultaba imposible pensar si por su mente pasó en algún momento que él era esa víctima, hasta el último instante en el que su padre lo agarra y lo ata junto al altar. Lo que está claro es que Abraham ya tenía una edad. Se habría olvidado de lo principal. Pero la respuesta está clara. Mira lo que dice el versículo 8. Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham había respondido bien. Estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Confiaba plenamente en su plan, al punto de estar convencido, no sabemos cómo, de que su hijo podría regresar con él. Y esto lo sabemos porque el autor de la carta a los Hebreos en su capítulo 11 dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, dice el autor a los Hebreos, lo volvió a recibir. Abraham tiene que ofrecer un sacrificio, pero no está capacitado para hacerlo. No porque le falten recursos, es un hombre rico. No porque le falten deseos, es un hombre dispuesto. Pero no hay nada en él que sea suficiente como para congraciarse con Dios. Ni siquiera la más preciosa de sus posesiones, su propio hijo. Y es que ni el hombre más piadoso de la tierra, uno que ha dejado todo para seguir las demandas de Dios, ni la más preciosa de sus posesiones, una que es resultado de un milagro de Dios en su vida, son suficiente remedio. Claro que Dios valora el esfuerzo de Abraham. Claro que Dios agradece la lealtad de este hombre, pero no existe nada en Abraham que pueda liquidar o satisfacer las demandas de un Dios que es justo y perfecto. Las demandas de un Dios que es incapaz de relacionarse con nada ni con nadie que no sean tan santos como Él lo es. Ni Abraham ni nada de lo que Abraham posee es lo suficientemente bueno como para que Dios pueda convivir con ello. Para que Dios pueda, aún tan siquiera, conformarse con ello. Y Abraham lo sabe y lo dice abiertamente. Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Esas son las palabras que emplea Abraham con su hijo. Aquel día, no solamente Isaac, el mismo Abraham y aún aquellos dos mozos que esperan con el asno debían haber muerto. Porque la Biblia afirma que todos somos pecadores, por condición y por decisión propia. Dice el libro de Romanos que aún reconociendo acerca de este Dios, el ser humano ni le honra ni le considera como debería. Y como resultado, la paga del pecado es la muerte. El gran drama de la humanidad desde el primero de los
seres humanos hasta el último que acaba de nacer hace 2 segundos, es que toda ella se encuentra atrapada en un bucle del que no puede escapar. Nuestros pensamientos no son lo que deberían ser. Nuestras decisiones no son las que deberían ser. Nuestras palabras no son las que deberían ser. Nuestros profundos anhelos, esos que aparentemente crees que solamente tú conoces, no son los que deberían ser. Somos desleales, egoístas, orgullosos, mentirosos, manipuladores y en última instancia rebeldes, particularmente para con Dios y para con los propósitos de Dios. Eso es lo que nos define, eso es lo que nos caracteriza. Si pudiésemos vivir sin Él, trataríamos de hacerlo. En su estado natural, el hombre no solo no puede relacionarse con Dios, sino que no quiere hacerlo en los términos que Él determina. Esa es nuestra situación. Esa era también la situación de aquel Abraham. Pero el gran mensaje del Evangelio es que aunque somos culpables de esto y de mucho más, Dios ha provisto un sustituto. Dios mismo ha provisto una víctima para el sacrificio, y no un simple animal como en aquel día, sino su propio Hijo, de manera que ese sacrificio no tenga que repetirse nunca más. Nos acercamos peligrosamente a la época de Navidad. Y yo digo siempre peligrosamente porque toca inclusive apurar una dieta preventiva o algo. Porque en unos días nos sentaremos alrededor de mesas más surtidas de lo habitual. Y cuando eres un niño, te llaman a la hora de comer o de cenar, te sientas y disfrutas de todo lo que está ahí. No eres consciente de lo que cuestan las cosas. Pero cuando eres tú el que tiene que pagar la cuenta, no solamente te das cuenta de lo que cuestan las cosas, sino que entiendes por qué se trata de algo extraordinario que no se repite semana tras semana. Es algo especial, pero es algo puntual. Aquel día, Abraham entendió lo que costaba, lo que suponía eso de proveer para el sacrificio. Y es que la provisión de Dios es gratuita, pero no es barata. Dios ha previsto un cordero para el sacrificio, pero su provisión fue verdaderamente costosa. Porque la provisión que Dios nos ofrece no es otra cosa que Él mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Su Hijo, su único, su amado Jesús de Nazaret. Uno que existiendo en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Existe mayor tesoro que el Hijo del Dios de los cielos? La Biblia dice que no hay otro mayor que Jesucristo, que no hay otro mejor que Jesucristo. Qué interesante lo que dice el versículo 14 de nuestro texto. Dice ahí que llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. A través de aquella prueba, Abraham no solamente pudo comprobar sus limitaciones, sino que pudo encontrarse con un Dios de gracia, tan santo como misericordioso, tan grande como generoso. Y eso nos lleva a la tercera intervención de Dios que encontramos en este relato. Y es precisamente en este punto
en el que nosotros en este día y en esta hora podemos beneficiarnos. Y la llamamos a esta tercera intervención la promesa. Versículos del 15 al 19. La promesa. Dice ahí, versículo 15 del capítulo 22 de Génesis. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. La promesa. Dios vuelve a intervenir por tercera vez, 2 veces en forma del ángel, una vez él mismo en la comunicación del principio, y lo hace para reconocer una vez más la obediencia de Abraham, pero también para confirmar su pacto con él. Y esta promesa tiene 2 partes muy bien definidas, muy bien delimitadas. Por un lado, la multiplicación de los suyos, por otro lado, la bendición del resto. Y el versículo 16 confirma que la validez de esta promesa es incontestable. Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Abraham no solamente conservaría a su hijo, sino que tendría muchos más, tantos como estrellas en el firmamento, tantos como esa arena en el mar, tantos como para no ser intimidados por sus enemigos, tantos como para dominar y controlar su propio territorio, tantos como para sobrevivir a persecuciones, ataques y pogromos recurrentes, como sucede hasta el día de hoy. Pero la promesa incluye un segundo aspecto todavía más ambicioso, si cabe, porque supera los límites de la familia de Abraham, por muy grande que esta familia pudiera llegar a ser, y se extiende a toda la humanidad. Dice el versículo 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La Escritura confirma que los descendientes de Abraham, cada descendiente de Abraham, vendría a ser una prueba viviente de que Dios había cumplido una promesa con Abraham, la promesa. Pero a diferencia de su progenitor, a diferencia de ese Abraham dispuesto a renunciar a lo más valioso con tal de obedecer a Dios, ellos, sus descendientes, no fueron obedientes. Particularmente en lo que se refiere a eso de ser luz a las naciones, a ser bendición a las naciones. Y sin embargo, ni siquiera aun cuando fueron desobedientes en este punto, nada ni nadie, ni siquiera ellos, podrán impedir que la promesa de Dios se haga extensiva a todas las naciones. Nosotros hoy, aquí, en este lugar, somos una pequeña muestra de ello. La Biblia nos dice que nosotros, en particular, los gentiles, no estamos en condiciones de acercarnos a Dios. Pero Él se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y este es el gran mensaje que anunciamos, que aunque nosotros no podemos cambiar nuestra condición, Él ha modificado la suya para salvarnos. Esa es precisamente la simiente de la que nos habla el versículo 18. No simplemente los hijos naturales de Abraham, sino el Hijo de Dios, descendiente de Abraham. Así comienza el Evangelio de Mateo en su capítulo 1, donde se nos habla de la génesis de Jesucristo, de sus orígenes, de su simiente. Y se confirma que este Jesús es el Hijo de Abraham. Se confirma que este Jesús es uno que ha nacido para bendecir a todas las naciones. Uno que ha nacido para ser el Salvador del mundo. Uno que ha nacido para salvar a su pueblo de sus pecados. Por medio de un sacrificio. El suyo. Un Jesús
que igual que Isaac, siguió las indicaciones de su padre. Un Jesús que igual que Isaac, se dirigió al lugar previsto para el sacrificio. Un Jesús que igual que Isaac cargó con los bártulos necesarios para llevarlo a cabo. Un Jesús que igual que Isaac fue situado en el lugar de muerte. Ambos como corderos llevados al matadero. Por cierto, en el mismo sitio, un monte alrededor de Jerusalén. Pero Jesús, a diferencia de Isaac, era completamente inocente. Jesús, a diferencia de Isaac, sabía desde el principio que él sería el sacrificado. Jesús, a diferencia de Isaac, sí fue entregado por todas nuestras transgresiones. Jesús, a diferencia de Isaac, murió para llevarnos a Dios. Jesús, a diferencia de Isaac, resucitó para nuestra justificación. Y es que, como diría Juan el Bautista, del que estudiamos cada domingo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2000 años después, su sangre mantiene sus propiedades intactas y es todavía capaz de salvar al pecador que se presenta delante de él arrepentido. Dios, como dicen algunos, no solo tiene un plan para tu vida, Él tiene un plan para todo el universo. Y es cierto que vivimos tiempos difíciles, inciertos, confusos, pero la solución a nuestros males no vendrá ni por la prensa ni por el político de turno. La esperanza para nuestras vidas no llegará por medio del internet o de las redes sociales o de los tontos que escriben como si supieran algo. Y como no pueden escribir en otro lugar, lo hacen en su muro. La solución a nuestros problemas no vendrán dados por las medidas que tomen hombres impíos. Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por eso haremos bien en dirigir nuestra mirada a la palabra de Dios. Por eso haremos bien en esperar en aquel que ha dicho: en tus manos están mis tiempos. Haremos bien en poner nuestra confianza en aquel que un día dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No perdamos el tiempo aquí y allá, acudamos a Cristo. Comencé la exposición hablando de un viaje inesperado. Y lo cierto es que antes o después todos partiremos de manera inesperada. Ayer mismo leía del fallecimiento de un famoso cocinero, apenas 40 y pico años, en un accidente de tráfico. ¿Cuántos, y aquí y ahora, están preparados para comparecer delante de Dios? Porque Dios nos ha aprobado a todos y todos hemos suspendido, pero ha provisto a un Salvador y ha prometido un futuro y una esperanza a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Pensar en que Abraham tuviera que sacrificar a su hijo, su único, a quien amaba, a Isaac, resulta conmovedor, devastador. Pero no lo es que Dios tuviera que sacrificar a su hijo, su único, su amado, a Jesucristo. Decíamos que la palabra amor se utiliza por primera vez en el Antiguo Testamento para explicar de qué manera se sentía Abraham con respecto a su hijo. ¿Sabes una cosa? La palabra amor se utiliza por primera vez en el Nuevo Testamento para expresar de qué manera se siente Dios para hablar de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todo ese vínculo eterno entre el Padre y el Hijo, es precisamente por medio del sacrificio de Jesucristo que tú y yo podemos beneficiarnos de esta promesa de salvación. Este mismo Dios que intervino en la vida de Abraham, este mismo Dios que proveyó a un sustituto eficaz, este mismo Dios que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Estás listo para partir y encontrarte con Él? Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, sin duda este es un pasaje tremendo, porque expone realmente dónde está nuestro corazón y revela cómo, aún a pesar de nuestro mejor intento, somos incapaces de resolver nuestra situación. Y sin embargo, al mismo tiempo, nos presenta al Dios que provee, no solo para la necesidad inmediata, sino también y de manera definitiva para la salvación de nuestra alma. Te pedimos, oh Padre Celestial, que no haya nadie en este lugar buscando en el lugar equivocado, acudiendo a la persona o personas equivocadas, aunque sean ellos mismos, pretendiendo conseguir lo que de ningún modo se puede lograr si no es a través de la sangre de tu Hijo. Damos las gracias a ese Dios eterno que, del mismo modo que puso su vista en Abraham, la puso en nosotros, aún todavía más indignos que él. Inmerecedores de todo aprecio, inmerecedores de toda gracia. Pero su gracia, tu gracia, es mayor que nuestros pecados. Su sangre, tu sangre, es más pura que toda nuestra oscuridad. Y es en Él en quien nos refugiamos. Y es en su nombre en el que nos dirigimos a ti. Y lo hacemos para alabarte, para adorarte y para pedirte que nos sigas preservando hasta el final en la persona de tu Hijo. Oramos esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.